Hola, sean bienvenidos a este primer video de este canal. Soy Mila, soy una chica de Argentina que trabaja a tiempo completo como creadora de contenido y estoy experimentando en crear nuevos canales y nuevas redes sociales porque la vida es una. Así que comencemos. Este es el episodio 1 de una serie que voy a hacer donde voy a estar mostrando cosas de mi día a día acá como persona inmigrante en Italia. Anoche fue el partido de Argentina. Si no están enterados, si son de otros países, Argentina jugó la final de la Copa Mundial contra España y la verdad que fue un partido muy duro. Lloré muchísimo, la pasé muy mal, pero bueno, ahora que terminó la Copa Mundial es momento de tener nuevos hobbies, así que este es mi nuevo hobby. Es la mañana, estoy acá viviendo con mi hermano, ambos estamos tramitando la ciudadanía italiana, así que voy a comenzar con limpiar este departamento porque es un poco un desastre después de anoche. Estábamos muy nerviosos y bueno, nos fuimos a dormir tarde, dejamos todas las cosas, así que voy a limpiar eso. Les voy a mostrar un poco mi día. La verdad que estamos viviendo cerca de la playa y es verano acá, así que es un lujo eso, es un súper privilegio que podemos ir y al final del día meternos al agua. Así que, bueno, los voy a traer conmigo. Recientemente compré esta camarita que es para grabar en el agua, la DJI Action 6. Antes tenía la GoPro, se rompió el primer día que vinimos, así que, bueno, aunque vayamos al agua, lo que les quiero decir es que los voy a traer conmigo. Estoy muy contenta con esta compra. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, de desayuno estamos teniendo algo muy simple porque tenemos que ir al supermercado. No nos rinden mucho las compras acá porque es como todo muy nuevo, no sabemos exactamente cómo comprar. Pero tengo 2 ciruelas que la fruta acá tiene un sabor muy dulce, como siento que las ciruelas en Argentina, o al menos las que yo comí, se sentían más ácidas, pero acá son bastante dulces. Café negro. Estas como galletitas de agua, pero con sal. Decía que tenían sal de Sicilia. No sé qué tiene de diferente la sal de Sicilia, pero eso decía el paquete. Y lo divertido es que acá hay como untables que no hay en Argentina. Tenemos Nutella vegano. Yo soy vegana, entonces el Nutella común no lo puedo comer en Argentina. Así que suma mucho esto en mi experiencia. Y esto, que es un untable de esta galletita, es muy particular, pero es muy rico. La verdad que me cambió la vida. Así que sí, Biscoff Creamy. Y bueno, ahora vamos a ver un video del streamer Davo analizando el partido de ayer de Argentina con mi hermano para sufrir un poquito más. Ah, y un vasito de agua. Así que bueno, seguimos con el día. Ok, esta es la porción más aburrida del día porque probablemente quieren saber cosas de Italia y de la mudanza y de la ciudadanía, asumo. Pero en este momento yo siempre estoy con, bueno, este micrófono o este micrófono, pero estoy usando más este, que es este. Realmente se conecta automáticamente con esta cámara y me agiliza y facilita un montón la grabación de videos. Pero bueno, me tengo que poner a filmar 2 podcasts hoy para mi canal principal, porque yo tengo un canal que es original para enseñar español y también creamos con mi novio contenido extra que es de pago, entonces
de ahí vienen mis ingresos, así estoy sobreviviendo acá en Italia. Así que pensé que mientras estoy acá organizando esta filmación del día de hoy, les puedo contar un poco más sobre eso, cómo es que estamos acá, cómo viene nuestro trámite, de manera simple. Hoy es 20 de julio y nuestro trámite de carpeta inició el 3 o 4 de julio, no me acuerdo exactamente. Antes de venir estuve hablando, averiguando y encontrando la forma de hacer esto con videos de YouTube, con grupos de Facebook. Y el plan original era venir con mis gatos y con mi novio también, pero al final decidimos que venir yo primera sola con mi hermano, que somos los que tienen la opción de hacer el trámite porque nuestros abuelos son italianos. Y mi novio se quedó en Buenos Aires con mis gatos porque iba a ser un desastre realmente venir con los gatos, también casarnos, y la verdad es que no tenemos planes ahora mismo de quedarnos en Europa, así que esa es la situación. Pero como pensé que iba a ser mucho más complicado con gatos, con trámites de casamiento, con más la ciudadanía en sí, más la ciudadanía por matrimonio y toda la historia, consideré la opción de hacerlo con un gestor, porque yo antes lo quería hacer sí o sí sola. Hablé con un par de gestores. Hubo uno que tenía muy buenas reseñas, hablé con bastantes personas, que lo interesante de esto es que el gestor es dueño de varios departamentos y acá tenemos acceso bastante cerca a la playa. Entonces sabemos que es un trámite que lleva a veces meses, no sabes exactamente cuándo. Hay gente que tiene suerte y en un mes lo tiene, pero bueno, no sabemos. También estamos viniendo en el verano, así que sí, decidimos establecernos o decidimos continuar por acá por esto de la playa. Ya tenemos codice fiscale, la carpeta ya está presentada, ya fijamos residencia y también ya pasó la vigile 2 veces. Es inusual, creo esto, pero sí, la vigile acá en este comune pasa varias veces, no pasa solo una vez. Y nosotros estamos acá hace 2 semanas y la vimos 2 veces. Presentamos la carpeta un viernes y el lunes pasó la vigile por primera vez, así que como que ya inició el trámite oficial de alguna forma. Así que bueno, estamos esperando ahora y también atentos porque esta vigile pasa varias veces. Al menos una vez a la semana, eso es lo normal aparentemente. Hay varios argentinos en este lugar haciendo la ciudadanía también, así que sí, nos sentimos como acompañados de alguna forma, no estamos solitos en un pueblo en el medio de la nada. Pero bueno, ahora me voy a poner a filmar y a editar. Vamos. Estoy preparando el almuerzo con lentejas frías y verduras, una especie de ensalada. Les quería contar este dato. Acá tengo un montón de rúcula y tengo como 3 paquetes más de esto en la heladera, porque el dueño, nuestro gestor, el dueño de los departamentos de acá, también tiene un negocio donde vende rúcula y otras verduras, así que nos dio un montón de rúcula y orégano fresco y albahaca y pimientos calabreses, así que excelente servicio. Así que ahora vamos a hacer una ensalada con rúcula, zanahoria y lentejas y ese va a ser nuestro almuerzo. Hace demasiado calor, así que intentamos comer lo más fresco posible, aunque es difícil no comer pasta todo el tiempo porque es Italia, es muy económica, muy rica, así que bueno, a preparar. Está como muy herbívora la situación. Después de haber almorzado, después de haber editado el podcast que filmé hoy mismo,
Ya lo subí al canal, o sea, lo programé. Es para bastante el futuro, es como para el 4 de agosto. Estoy intentando adelantarme lo máximo que puedo con mi canal principal para poder dedicarle tiempo a este. Ahora son las casi 4, así que voy a prepararme para ir a la playa. Casi todos los días vamos a la playa, estamos súper cerca, entonces nos gusta mucho nadar y aprovechamos. Es como hacer ejercicio y salir un poco a hacer algo. Y bueno, voy a ponerme la malla, voy a ponerme protector solar porque hace demasiada temperatura también. Déjenme chequear. Hace exactamente 32 grados. ¡Qué horror! Bueno, Dios nos ayude. Creo que a partir de cuando salgamos cambio a la cámara Action que les mostré al principio del vlog, que también le puedo conectar los micrófonos, que no la estuve usando para nada, así que estoy muy emocionada por tener una excusa para usarla. Y bueno, a prepararme. Todo muy tranquilo. Ya haremos un house tour y barrio tour. Fuimos a la playa, nos pusimos las zapatillas que son para las piedras, porque hay muchas piedras en la playa de acá, al menos. Creo que es algo común en el sur de Italia. Y nadamos bastante. Al final no grabé con la camarita, pero tengo mucho material de otros días, así que lo puse en el blog, o lo voy a poner. Y no la llevé porque nuestra cintita para enganchar la mano, como esta, se rompió. Entonces estamos esperando que llegue de Amazon la nueva cintita para el palo. Y ahora estoy indecisa si empezar a filmar, a editar este vlog y subirlo a YouTube, porque sería el primer video de mi canal, o si acompañar a Fausto, que está lavando los platos, a hacer calistenia, que hace calistenia en un parque muy cerca de acá. Puede estar interesante para el vlog. Aunque tengo otra cosa interesante para contarles y mostrarles en relación a Italia. Hola, Fausto. Está este mueble que es para dejar los platos secándose. Está abierto por abajo y cae directamente en la bacha. Teníamos la puerta rota y recién vino una persona a solucionarlo, así que ahora está arreglado. Pero bueno, la verdad estoy muy cansada. Recién terminamos de merendar y no estoy segura qué voy a hacer exactamente. Pero de momento esto. Y mi ojo
está lastimado de nadar. No sé si me lastimé con algo, si fue la sal del agua, si fue porque me olvidé de poner protector solar en la cara. No lo sé. Bueno, Cami está cansada, así que voy a terminar. Ese es Lobo Spanish. No, esto es normal. Como Cami, mi hermana, está cansada, voy a yo preparar la cena. Normalmente ella cocina y yo lavo los platos. Esa es la de repartición de tareas. Y vamos a comer pasta. Esta vez tenemos Barilla, que es una marca italiana un poco criticada por los italianos, pero a nosotros nos pareció muy rica. Creemos que Romo es un poquito mejor, pero igualmente es bastante rica la Barilla. Así que voy a abrir este paquete. No es muy fácil con el micrófono. Me siento estafado. Varilla me robó. Se abrió el paquete, pero no se abre realmente. Abrió. Perfecto. Ahí están puestos. Y ahora vamos a mezclar un poquito. Lo vamos a comer con aceite de oliva porque no hay salsa. Bueno, no sé muy bien de qué se trató el vlog ni de qué se trató el video, pero Cami me dijo que lo intente terminar, así que hasta la próxima.